Para mí me es muy grato poder presentar a nuestra ponente del día de hoy, la maestra María Guadalupe Valenzuela Velarde. Me voy a permitir hacer una breve lectura de su síntesis curricular. Nuestra ponente del día de hoy estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una especialidad en Derecho Penal en la Universidad Panamericana, tiene una especialidad en Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con una maestría en Derecho Penal en el Colegio de San Carlos, así como otra especialidad en Justicia para Adolescentes en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una especialidad en Juicio Oral y Procesal Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con un diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México desde la perspectiva constitucional que impartió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene un diplomado de certificación en el sistema de justicia para adolescentes en el Instituto de la Judicatura Federal. Además, tiene otro diplomado de especialización en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con enfoque en autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso en el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa. Así que cuenta con otros diversos diplomados en debido proceso, en juicio oral, en argumentación jurídica, en amparo y en consumo de sustancias psicoactivas. Por lo que hace a la trayectoria en esta Casa de Justicia de nuestra ponente del día de hoy, pues ella ingresó como secretaria proyectista de primera instancia, posteriormente ocupó el cargo de secretaria de acuerdos de Sala Penal, después fue nombrada secretaria proyectista de Sala Penal y a partir del año 2008 fue nombrada juez cuarto de proceso escrito en justicia para adolescentes. Desde junio del 2016 fue nombrada juez cuarto del Sistema Procesal Penal Acusatorio para Adolescentes y en 2017 fue nombrada juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en materia de justicia para adolescentes y a partir del mes de marzo del 2020 funge como magistrada por Ministerio de Ley, integrante de la segunda sala para adolescentes de la Ciudad de México. Pues para mí me es muy grato poder presentar a la magistrada María Guadalupe Valenzuela Velarde, pues con esta ponencia tan interesante de la problemática que representa determinar la edad y la identidad de los adolescentes. Pues resulta un tema de la mayor importancia, pues la exigencia de verificar la edad e identidad de una persona vinculada a proceso, pues incide en la competencia de la autoridad jurisdiccional en razón de la edad, ya que eventualmente debe ser juzgado por una autoridad competente. Sin más, pues hacer uso de la palabra a nuestra ponente del día de hoy, la magistrada María Guadalupe. Adelante, magistrada. Muchas gracias, juez Marco Antonio. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Antes de comenzar la charla por videoconferencia, quiero agradecer a mi casa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por darme el honor de participar en este ciclo de conferencias en materia de adolescentes, en especial al presidente magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, a la doctora María Elena Ramírez Sánchez, directora del Instituto de Estudios Judiciales, y a la maestra Delia René Félix por su apoyo, y a todas las personas que por este medio nos acompañan. Pido de favor que pongan la primera diapositiva. El tema a tratar es la problemática que se presenta en la práctica para determinar la edad de un adolescente a quien se le atribuye un hecho delictuoso. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablarles desde mi experiencia como juez. ¿Por qué es importante determinar la edad e identidad de un adolescente a quien se le atribuye la realización de un hecho que la ley señala como delito? Siguiente. Siguiente diapositiva. Porque la competencia del juez en materia de adolescentes para conocer de un proceso se ciñe a adolescentes que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. Ahora bien, ¿qué pasa con los niños menores de 12 años a quienes se les atribuye la comisión de un delito? Los niños están exentos de responsabilidad y bajo ninguna circunstancia pueden ser sujeto de un procedimiento judicial. Por el contrario, si estamos en presencia de una persona de 18 años, debe ser sujeto de un procedimiento penal para adultos. Sin embargo, acreditar la edad de un adolescente no se acota únicamente a la competencia de los jueces. Siguiente diapositiva, por favor. Además,
trasciende en la medida cautelar a imponer, la medida sancionadora y su duración, atendiendo al grupo etario al que pertenece, destacando que no opera en la materia la prisión preventiva oficiosa. Así también se deberá tomar en consideración la edad que tiene el adolescente al momento de cometer un delito, ya que de ello depende el tipo de medida que se le impondrá y la duración de la misma. Ahora bien, a las personas de 12 años cumplidos a menos de 14 años, bajo ninguna circunstancia se les puede imponer medida cautelar de internamiento preventivo por disposición expresa en nuestra ley de la materia. Solo se podrá imponer medida cautelar de internamiento preventivo a las personas mayores de 14 años y menores de 18 años y será impuesta de manera excepcional bajo el principio de mínima intervención. En la mayoría de los casos, acreditar la edad de un adolescente resulta sencillo cuando se cuenta con acta de nacimiento y el registro civil que les pide la coteja y autentifica, además de haberse acreditado su identidad. Sin embargo, en la práctica se presentan algunos de los siguientes supuestos. ¿Cómo se determina la edad de un adolescente cuando no cuenta con acta de nacimiento por no haber sido registrado o se encuentra en situación de vulnerabilidad por no contar con domicilio fijo? Ejemplo, puede estar viviendo bajo puentes, en casas de campaña, en coches abandonados, entre otros supuestos, y además desconoce el nombre de sus padres. O cómo se determina la edad de un adolescente que falsea datos por ser mayor de edad para beneficiarse del sistema. Es importante resaltar que es obligación del Ministerio Público desde su primera intervención llevar a cabo diligencias correspondientes para comprobar la edad de la persona detenida, debiendo cerciorarse que la persona sujeta al sistema integral de justicia penal para adolescentes tiene una edad de 12 años cumplidos y menos de 18 años, como lo señala su propia ley orgánica en su artículo 14, fracción cuarta, y la fracción quinta del artículo 66 de la ley de la materia. Desde el primer contacto que tiene el Ministerio Público con los representantes del adolescente, debe solicitarles documentos idóneos para acreditar edad e identidad. Ejemplo, acta de nacimiento y en caso de no tenerla, registro de alumbramiento, acta de bautizo, certificados escolares de preferencia con fotografía, entre otros. Y en caso de no llevarlos consigo en ese momento los familiares, hacerles hincapié que es muy importante que los presenten a la audiencia inicial para dar celeridad al requisito de edad e identidad. Ahora bien, en la audiencia inicial, Ministerio Público informa al juez de control con los documentos que cuenta para acreditar la edad e identidad. Y ante la ausencia de documentos en dicha audiencia, el juez de control solicita o puede solicitar a los representantes del adolescente que presenten acta de nacimiento y documentos originales para acreditar este punto. Y aquí es importante, como lo hacemos los jueces, concederles un plazo corto para tal fin. Y lo anterior, pues no debemos dejar de observar que la edad es una cuestión de orden público, de lo que deriva la competencia, por lo cual el juez de control debe allegarse de datos de prueba idóneos para determinar si el adolescente es o no sujeto del sistema y con ello dar cumplimiento a una justicia pronta. No obstante lo anterior, queda a cargo del Ministerio Público la obligación de llevar a cabo las diligencias correspondientes
en este tópico, debiendo siempre el Ministerio Público realizarlas con la mayor diligencia y sobre todo en el menor tiempo posible, pudiendo solicitar al juez su apoyo cuando lo considere necesario, sin dejar de soslayar que también es obligación del juez de allegarse de datos de prueba para acreditar la edad, como ya lo señalé, por tratarse de una cuestión de orden público. Por otra parte, también los operadores del sistema no debemos dejar de observar que la percepción del tiempo de un adolescente es totalmente diferente a la percepción que tiene un adulto. Aunado a lo anterior, la respuesta que dé el Estado al adolescente que se le impute un delito debe ser inmediata. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez acotado lo anterior, el diccionario de la Real Academia Española define la edad como el tiempo que ha vivido una persona. Existen varias clasificaciones de edad. Únicamente me referiré a dos. Siguiente diapositiva. Edad biológica. Es la edad aproximada que se estima por medios clínicos, es decir, por medio de las características observables a simple vista, con la utilización de métodos documentados por estudios científicos. Se relaciona con el estado funcional de nuestros órganos, con los cambios del cuerpo humano, entre los que se encuentran la infancia, adolescencia y adultez. Siguiente diapositiva, por favor. Edad cronológica. Es la cuantificación de la vida del ser humano en años desde su nacimiento a su muerte. Conceptos de los que se puede determinar que la edad de una persona es el transcurso del tiempo en años durante su vida desde el nacimiento. Acotado lo anterior, se destaca que el Código Civil, aplicado de manera supletoria, contempla que la edad de las personas se acredita con las actas de nacimiento que son extendidas por el juez del registro civil. Y dicha documental resulta del certificado de nacimiento en el que se asienta el día, hora y lugar del nacimiento, sexo, nombre, además de incluir el nombre de los padres, entre otros datos. El acta de nacimiento es el instrumento de mayor importancia que la ley reconoce para acreditar la edad de una persona, como lo han sostenido los tribunales colegiados de circuito y la ley de la materia. Y a falta de esta, se puede acreditar a través de dictámenes periciales. Recuerdo que en mis primeros años de juez tuve un asunto en el que se alegaba que el imputado era adolescente, toda vez que al momento de cometer el delito era el día de su cumpleaños 18 y se pretendía que se tomara en consideración la hora en que había nacido, ya que si nos regresáramos 18 años, a la hora en que se le imputaba el delito al adolescente, argumentaban que aún se encontraba en el vientre materno. Sin embargo, contamos con la tesis número de registro, siguiente diapositiva, por favor, 209302. Con el rubro imputable, edad, los años se determinan por días y no por horas o minutos, en la que se establece que la mayoría de edad se computa por día, no por hora o minutos, independientemente que los términos procesales en materia penal se computen por horas o de momento a momento, toda vez que cuando se discute la edad de una persona, no se trata de un cómputo procesal, sino de los años cumplidos. No pasa por alto que en comunidades alejadas frecuentemente acaecen aspectos que escapan a los requisitos legales. Explico. Ante el alumbramiento de una persona, los padres no acuden a declarar el nacimiento de su hijo ante el juez del registro civil, no obstante que tienen la obligación de realizar el registro. En estos casos, el juez o cualquier autoridad que tenga conocimiento de esta circunstancia
está obligado a ordenar su inscripción al registro civil. Pero en materia de adolescentes, previo a realizar lo anterior, se debe de contar con datos de prueba idóneos para acreditar la edad, como podrían ser los testimonios de sus padres, familiares, conocidos, el acta de alumbramiento, y comúnmente se presentan estos casos en grupos vulnerables, de pobreza extrema, comunidades alejadas, para lo cual se solicita el apoyo de la Procuraduría de Protección dependiente del DIF. Y con ello, pues se da cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, así como a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, al carecer de acta de nacimiento, para poder determinar la edad de un adolescente es necesario contar con el auxilio de peritos que permiten conocer la edad aproximada de una persona a partir del grado de maduración de ciertas estructuras anatómicas, para de esta manera llegar a un diagnóstico de fiabilidad. Y desde el punto de vista de la medicina legal, es necesario la aplicación de los siguientes estudios: de antropología, de odontología y de medicina. El estudio de antropología es el procedimiento integrado por las etapas de entrevista. Se le pregunta al adolescente el lugar de nacimiento, el tipo de alimentación, enfermedades, lesiones y su ocupación. Además, que se practica un examen médico corporal de las extremidades superiores e inferiores, así como exploración física. El estudio odontológico, pues, es revisión de los dientes. El examen médico general y de edad clínica probable emitido por un médico legista, este es un procedimiento integrado por la inspección general y la exploración física para diagnosticar la mayoría o minoría de edad de una persona. Y en las conclusiones de los referidos dictámenes se referirá como probabilidad si la persona es menor o mayor de 18 años. Lo anterior encuentra sustento en la tesis con número de registro 183019 con rubro Minoría de edad en materia penal. Su comprobación no solo se acredita con el acta de nacimiento. Tesis número de registro 253673, rubro menores ofendidos, edad de los, dictamen pericial es eficaz para establecerla. Siguiente diapositiva, por favor. Tesis con número de registro 298022, edad, comprobación de la en materia penal. Atendiendo al resultado de los dictámenes, Ministerio Público puede solicitar audiencia de debate de edad por considerar de estar en presencia de un adulto, aportando datos o medios de prueba, sea para demostrar que el adolescente está falseando su identidad al identificarse con un nombre falso de un familiar que es menor de edad, como puede ser hermano o primo o conocido. En la audiencia de debate de edad se da la oportunidad a las partes de controvertir los datos o medios de prueba que hayan sido ofertados para dicha audiencia, para posteriormente el juez de control resolver. De acreditarse que estamos en presencia de un adolescente, se continúa con el procedimiento hasta su conclusión a través de una sentencia o una salida alterna, siendo sujeto de la ley de la materia. De demostrarse que es mayor de edad, se declina la competencia a favor de un juez penal del proceso acusatorio. En resumen, legalmente persisten dos formas para determinar la edad de un adolescente: a través del acta de nacimiento y, tratándose de extranjeros, a través de documento oficial, y a través de dictámenes periciales, como se sustenta con la tesis con número de registro 3118
53. Y también contamos con otra tesis, la número de registro 195350, y en este sentido, pues, se señala que en un proceso penal la edad debe de acreditarse con el acta del registro civil o, en su caso, con periciales, quienes van a establecer la edad aproximada. Siguiente diapositiva, por favor. En la práctica, Ministerio Público solicita audiencia de debate de edad, como ya se precisó, o en su caso, audiencia de autorización de actos de investigación. Ante la negativa del adolescente de practicarse estudios periciales para la comprobación de la edad, para lo cual deberá justificar la necesidad de la medida. Es decir, el Ministerio Público tiene que justificar esa necesidad para que el juez pueda autorizarla y deberá señalar la persona a quien haya de practicarse el estudio, además de señalar el tipo y extensión de la imagen o de la muestra a obtener. Ahora bien, todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, por lo cual, siguiente diapositiva, por favor. El juez de control en audiencia deberá tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar la necesidad de la medida en el sentido de que no existe otra medida menos gravosa para el adolescente que resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue. De resultar procedente la realización de las experticiales, el juez de control en audiencia explica al adolescente con palabras sencillas que ante la falta de acta de nacimiento es necesario se realice los estudios solicitados por Ministerio Público de antropología, de odontología y medicina legal, explicándole en qué consiste cada uno. Además, el juez informa al adolescente en la audiencia de actos de investigación, acompañado de su defensa y representante legal, que es una obligación el practicarse los estudios por no existir otras medidas que resulten idóneas, aunado que dichos estudios se realizarán con respeto y atendiendo al principio de dignidad humana e interés superior del adolescente, debiendo estar acompañado el adolescente al momento que le sean practicado los estudios por sus representantes legales. A falta de estos, dar aviso a la Procuraduría de Protección para que un representante del DIF acompañe al adolescente y, de ser posible, también se encuentre presente la defensa para que observe que los estudios se realizan con todas las formalidades establecidas en la ley y que no se le violenta ningún derecho al adolescente respecto de la dignidad humana, ordenando en audiencia el juez de control que los expertos rindan sus estudios en un plazo corto, informándoles el plazo para el cierre de la investigación complementaria, debiendo tomar en consideración los expertos las cuestiones culturales y de género. En caso de que el adolescente se negare a practicar los estudios sin ninguna razón lógica y de advertirse que los representantes del adolescente proporcionaron un acta de nacimiento falsa, como lo pudo constatar la Dirección General de Registro Civil, por no corresponder el formato, sello y firma a los utilizados, o los datos de identificación proporcionados por el propio adolescente sean falsos, toda vez que el nombre que proporciona con la fecha de nacimiento o con los nombres de los padres no corresponden con los datos del registro civil, por lo cual no se localiza un acta de nacimiento. En estos supuestos, como propuesta en este caso, sería que la presunción de minoría de edad se tenga por desvanecida. Lo anterior, atendiendo a la información proporcionada por el adolescente,
la carencia de acta de nacimiento o, en su caso, de acta de alumbramiento, certificados escolares y ante la negativa de proporcionar información sobre su verdadera identidad y su negativa de practicarse los estudios periciales para demostrar su edad, no obstante la existencia de un mandamiento judicial. Se puede llegar a concluir que los datos proporcionados por el adolescente fue con la finalidad de impedir su plena identificación para evadir su responsabilidad de acuerdo a su edad. No obstante de habérsele hecho de su conocimiento al adolescente que la primera forma de establecer la edad es el acta de nacimiento y solo a falta de la misma se procederá a realizar los estudios necesarios para lograr establecer la edad, aunado de habérsele informado que tiene derecho de presentar su registro a efecto de acreditar que es menor de edad. Siguiente diapositiva, por favor. El adolescente tiene derecho a acreditar su edad con documentos oficiales que lo amparen, pero no implica que tenga derecho a dar información falsa y ocultar su identidad, haciendo hincapié que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se instruye únicamente a adolescentes a quienes se les atribuye la realización de una conducta que la ley señala como delito con edades de 12 años cumplidos a menos de 18 años. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante resaltar que determinar la edad es una cuestión de orden público, pues de ello deriva la competencia o incompetencia del juez, resultando dicha edad indispensable para iniciar un proceso en la materia, pues constituye el supuesto jurídico para que la ley de adolescentes sea aplicable o, en su caso, constituye un impedimento legal para incoar el proceso penal en contra de una persona. Y si bien no se deja de observar que los dictámenes no pueden ser exactos, aportando una temporalidad probable y temporal, sus conclusiones es una aproximación. Sin embargo, ante la falta de acta de nacimiento, los dictámenes son periciales, son el medio idóneo para acreditar la edad del adolescente, sin pasar por alto que a favor del mismo opera el principio de minoría de edad. Finalmente, todos los operadores estamos construyendo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo cual es importante enaltecer nuestra materia y no permitir que un adulto pretenda sorprendernos tratando de beneficiarse con la materia de adolescentes. Ese sería mi tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Está viendo el chat, no tenemos alguna pregunta que le quieran formular a la magistrada. Estamos en el periodo de preguntas y respuestas. Esperaríamos sus preguntas en el chat. Bien. Pues bueno, esperaremos un tiempo razonable para que las empiecen a enviar. La primera pregunta, magistrada. Sí, lo escucho. Me preguntan, Osiris Berenice Pérez.
la felicita por su ponencia y dice, si el menor es discapacitado y cuenta con 17 años, 3 meses, ¿cuál es el tratamiento que se le da? Sí, gracias. Aquí se requiere ver, señalar, la pregunta le faltaría un dato más, a qué tipo de discapacidad se refiere. Podríamos estar con una discapacidad de un sordomudo y en ese sentido, pues siempre va a tener a su lado una persona en su lengua, que lo esté asesorando. En razón a ello, no se refiere a qué tipo de discapacidad se refiere, pero Me en todo dice, momento, perdón, magistrada, me está mandando aquí en el chat, se refiere a discapacidad por síndrome de Down. bien. Aquí, obviamente, que si estamos en presencia de un niño con esas características, pues durante el proceso se tuvo que haber realizado dictámenes especiales que nos permitan determinar si tiene la capacidad de comprender y entender el significado del hecho. Y en este caso, pues, cuando el joven no tiene la capacidad de comprender y entender el significado del hecho, de comprender el delito que está realizando, pues no puede ser estar inmerso en este sistema, en razón de que no sería imputable. Gracias, magistrada. Francisco Ernesto Sánchez pregunta, bajo el formato del sistema procesal acusatorio, si el Ministerio Público no aporta elementos suficientes para acreditar la edad, ¿el juez puede ordenar diligencias? En este sentido, no debemos dejar de observar que la cuestión de competencia es de orden público y el juez, como lo estuve señalando, hay diversas tesis que el juez debe de allegarse de medios idóneos para poder acreditar la edad de la persona, porque va a depender de ello, de si somos o no competentes. En ese sentido, sí, el juez puede allegarse de los medios idóneos en caso de Ministerio Público ser omiso. En la práctica, realmente todos los que a lo largo de estos 12 años, todos los operadores que hemos estado en el sistema, no se ha presentado un caso en ese sentido. Realmente los ministerios públicos han sido diligentes en solicitar en todo momento los estudios correspondientes para determinar la edad. Pero atendiendo a su pregunta, obviamente que si fuera omiso Ministerio Público, pues el juez sí tendría que acreditar la edad por la cuestión de que la competencia es de orden público. Bien, una tercera pregunta, magistrada. Nos pregunta Ricardo Luna, ¿cuál sería la solución cuando son los mismos papás que presentan un acta de nacimiento de un hijo diferente? Sí, en la práctica hemos tenido este tipo de casos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el papá? Presenta las actas de nacimiento falsas, pero en la mayoría de los casos se descubre que es falsa. ¿Por qué? Porque no nada más necesitamos el acta de nacimiento, se requiere acreditar edad e identidad. ¿Y cómo vamos a acreditar la identidad de un adolescente? A través de documentos idóneos. ¿Y cuál sería el documento idóneo? Siempre solicitamos que nos presenten constancias de estudio con fotografías, es decir, certificados. Puede ser certificado de primaria y cuando en esta práctica, pues todavía existían estos certificados con fotografía de primaria, de secundaria, y en ese sentido yo tuve un asunto en donde se solicitó un dictamen de identidad humana para poder verificar si la fotografía del certificado de secundaria correspondía con una fotografía que le sacaron al adolescente. Entonces, se hace ese estudio de identidad humana y ahí el perito, en el caso que yo les estoy platicando, pues llegó a la conclusión de que no eran la misma persona y se pudo comprobar que era adulto.
No sé si me permita otra pregunta, magistrada. Sí, gracias. Bien, una última pregunta que hace Ricardo Luna Díaz, bueno, y es pues una problemática que tenemos actualmente, que sabemos que la SED ya no expide certificados ni boletas con fotografía, y bueno, pues eran documentos que requeríamos pues para poder acreditar la identidad. Entonces, la pregunta es, la SED ya no expide certificados ni boletas con fotografía. ¿Qué se tendría que hacer en este caso para acreditar la identidad? Aquí, para acreditar la identidad, pues necesitaríamos, como lo dice la observación número 24 de la Convención de los Derechos del Niño, pues buscar testigos, aquí con testigos, gente que lo conozca, pueden ser maestros en un determinado, si pertenecen a un culto religioso, puede presentarse, en este caso, quien dirija la religión y señalar que lo conoce de tiempo. Aunado a lo anterior, pues también podrían aportarse identificaciones con fotos pues de otras actividades. No nada más serían de escuela, de que está estudiando, si va hacia algún deporte o alguna otra actividad en donde se presente la fotografía. Pues con esta última pregunta daríamos por cerrada esta ciclo de preguntas y respuestas, y no me queda más que agradecerle, magistrada, por su valiosa aportación al tema de poder acreditar la edad y la identidad tan importante en la justicia juvenil. Y bueno, el Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Instituto de Estudios Judiciales, agradece a la magistrada María Guadalupe Valenzuela Velarde su participación en el 30º ciclo de conferencias de actualización judicial 2020. Muchas gracias, magistrada. Gracias a todos. Bonita tarde. Bien, por otra parte, me permito invitar a las personas que nos están acompañando, darles las gracias por su atención y compañía, invitarlos para la próxima conferencia, el día 1 de septiembre del 2020. Seguiremos con el ciclo de justicia para adolescentes. La ponencia se denomina Los aspectos biopsicosociales de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que va a impartir el maestro Cristóbal Urrutia Fernández, también juez del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y bueno, pues de mi parte sería todo, y agradecer a los presentes por su tiempo y acompañar a esta excelente ponencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.